¿ustedes se imaginan que un día ya no estemos aquí? Pues la verdad, yo no me imagino sin mi familia, no me imagino sin las cosas que me gustan, sin disfrutar de la vida como siempre lo he hecho, alrededor, en un entorno que conozco principalmente. Entonces, sí, la verdad no me imagino como en otro lugar intentando hacer estas mismas cosas que hago aquí. Hoy en otro capítulo de Adicción a la Craqueta vamos a hablar y comentar sobre la película Ya no estoy aquí, dirigida por Fernando Frías de la Paz. Una película que propone una relación con la cultura, la identidad y la migración de una pequeña comunidad en México. Además, tenemos que conectar estos temas con los conceptos de endoculturización y difusión cultural que vimos en la lectura de Marvin Harris. Para los que no se han visto de pronto la película, es una película que es de un joven que se llama Ulises, que vive en Monterrey y pertenece a la subcultura Colombia, que es una mezcla entre cumbia y hip hop, que nació en Monterrey. Entonces, por un malentendido con un cartel, él tiene que emigrar a Estados Unidos, donde se tiene que enfrentar a la soledad y hay un choque cultural impresionante. No, pero antes de meternos en los conceptos antropológicos, ¿a ustedes qué les pareció la película? A mí me pareció muy interesante la subcultura Colombia. No la conocía, pero se me hizo muy interesante el hecho de que adaptaran música de otros países a su cultura y que también la ropa formara parte de su identidad. Y es que eso tiene mucho que ver con la endoculturación. La endoculturación, para los que no sepan, es un proceso donde una generación le pasa su cultura a la otra. Entonces Ulises creció en un parche donde la cumbia rebajada y la ropa ancha eran el pan de cada día. Sí, es como dice el texto, aprendemos lo que nos enseñan desde pequeños y lo vemos como natural. Entonces para Ulises su forma de vestir y de bailar no era solo una moda pasajera, sino que era parte de quién es. Y la película lo muestra bien. En Monterrey, Ulises se siente parte de un grupo, tiene amigos y se expresa a través de la música. Pero cuando llega a Estados Unidos, todo eso deja de tener sentido, porque la gente no lo entiende y él no entiende su nueva realidad. Podemos decir que la película nos muestra cómo la endoculturación nos hace ver nuestras costumbres como algo normal y cómo nos choca cuando otros nos las comparten. Parte total, o sea, también vemos que la endoculturación no siempre garantiza que la cultura permanezca como intacta porque hay factores externos que la pueden modificar, pues como le pasa a Ulises. Cuando Ulises llega a Estados Unidos, se enfrenta con otro concepto clave, la difusión cultural, como ustedes pueden ver reflejado eso en la película. Bueno, la difusión ocurre cuando una cultura influye directamente en otra, así adaptando ciertas costumbres. Pero en la película se ve que para Ulises no siempre es un proceso tan fácil. Él trata de seguir con su estilo, pero en Nueva York nadie entiende su música ni su forma de vestir. Sí, eso me recordó, por ejemplo, cuando en la lectura se menciona que la difusión cultural no siempre es automática. A veces una sociedad rechaza ciertos elementos en lugar de adoptarlos. En este caso, la cultura de Ulises no logra difundirse en Estados Unidos, sino que es ignorada. Otro tema importante también para resaltar en la película es cómo la violencia y la exclusión afectan en la vida de Ulises. O sea, él no es un criminal, pero tiene que huir por el contexto en el cual vive. Entonces aquí es donde vemos los límites de la endoculturación. No basta con que Ulises le hayan enseñado a amar la cumbia y la vida Colombia, sino que la realidad lo obliga a irse, como dice Harris. La cultura no solo se transmite de generación en generación, sino que también está influenciada por factores externos, como lo podemos ver acá. Aparte, la lectura también menciona que hay situaciones donde la gente sigue ciertos patrones, no porque los aprendió, sino porque las condiciones los obligan. Entonces Ulises no elige dejar su cultura, pero la migración y la soledad lo van cambiando. También hay un mensaje fuerte sobre la exclusión. En México, Ulises ya era un marginado por ser parte de un grupo poco comprendido. Y en Nueva York sigue siendo un marginado, más por otras razones. Eso hace que la historia sea tan triste. Cuando regresa, su mundo ya cambió y él también. No tiene un lugar al que pertenecer. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre la película y todos estos conceptos que analizamos? Para mí quedó claro que la identidad cultural se forma desde pequeños, a través de la endoculturación, pero aún así puede entrar en crisis cuando nos enfrentamos a otros entornos. Para mí la conclusión puede ser que la difusión cultural no siempre es como un proceso de adopción mutua, porque mira por ejemplo en el caso de Ulises, que vive en carne propia la resistencia cultural cuando nadie lo entiende como en Estados Unidos. Y también que la migración y la violencia pueden cambiar la identidad de una persona aunque ésta trate de resistirse. Al final Ulises ya no pertenece ni a Monterrey ni a Nueva York.
Definitivamente es una historia bastante complicada pero realista. Expone las dificultades que enfrentan los migrantes y muestra que la cultura representa mucho más que unas costumbres, pues es algo innato en nosotros, es nuestra identidad.